Bai, gabon guztioi. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik indarkeria matxista salatzen. Iaz 2016 urtean 75 emakume eta 2 ume hil egin zituzten Espainiako estatuan, 4 Euskal Herrian. 2017 urtean gauzak ez dira desberdinak. 3 hilabetean 36 emakume eta 4 ume hil egin dituzte. Eta berriro hemen gaude, egun triste batean. Rosa, 40 urtekoa, Bartzelonan, bere bikotea atxilotu egin dute. Ez dakigu iraia zelan izan da autopsia egin arte. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí denunciando con vuestra presencia el terrorismo machista. En el año pasado, 2016, fueron 75 los cadáveres de mujeres más el de una bebé de 1 año, Alicia, y otra niña de 4 años que pesaron sobre las conciencias de estos gobiernos que no hacen absolutamente nada por cambiar esta trágica realidad. 75 seres humanos solo por haber nacido mujeres. En este año 2017 las cosas no van a cambiar nada, porque no interesa a ningún gobierno mover un solo dedo por algo que no da ni votos ni dinero. En 3 meses han sido asesinadas 36 mujeres, más 4 niños de corta edad, una de ellas una bebé de 1 año. Hoy venimos de nuevo a denunciar el asesinato de una mujer, Rosa, de 40 años, en Barcelona. No sabemos cómo ha muerto hasta la autopsia, pero sí que su pareja, un hombre, ha sido detenido. La Asociación Feminista Gafas Moradas denuncia que las violencias machistas suponen la más grave violación de los derechos humanos que padece nuestra sociedad. Nos están asesinando y nos están asesinando porque somos mujeres, porque alguien que no supone de su propiedad se cree con el derecho de acabar con nuestras vidas, de violarnos, de maltratarnos, de agredirnos, de asesinar a nuestros hijos e hijas para destruirnos, mientras la justicia sigue sin estar a la altura de las circunstancias, con unos recortes bestiales en igualdad, llegando incluso a alguna jueza a denunciar que la falta de recursos impide cumplir la ley contra la violencia machista. Por todo ello exigimos que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado, que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul, que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha, que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas y todas las violencias machistas. Exigimos al Estado un plan de acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos, de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas, con medidas de prevención y atención especializada. La desprotección de las víctimas es violencia institucional. Que se proteja de inmediato a cualquier mujer desde el momento de la denuncia, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social de ellas, así como de sus hijos e hijas. Que la prevención sea una política prioritaria, que los medios de comunicación se comprometan a hacer un tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas, visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje no sexista. No nos morimos, nos asesinan. Que se prohíba de una vez la cosificación de las mujeres en la televisión. La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas de los menores a los maltratadores condenados. La retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores. Tomemos conciencia de una vez ya que el machismo mata y hace imposible la convivencia exigible en una democracia. Continuamente vemos que las mujeres asesinadas habían denunciado y tenían orden de alejamiento, algo que está demostrado que no vale para nada. Exigimos medidas contundentes. Los protocolos deben de mejorarse, dotarse de más recursos, más pulseras telemáticas, más medidas de protección efectiva y real, en vez de recortar en las pocas ayudas que dan. La sociedad tiene que dejar de ser indiferente ante esta sangría y empezar a luchar por cambiar esta situación insostenible. Para ello, la Asociación Feminista Gafas Moradas se compromete a ayudar a las mujeres maltratadas dentro de nuestras humildes posibilidades, con abogadas y psicólogas, y estaremos aquí al día siguiente de cada asesinato machista
se cometa en Euskal Herria y en el resto del Estado español. Nuestro cuerpo no se viola, nuestro cuerpo no se agrede, nuestro cuerpo no se maltrata, nuestro cuerpo no se mata. Nos queremos libres, nos queremos sin miedo, nos queremos vivas. Rosa, que la tierra te sea leve, compañera. Beti izango zara gure behotzean. Eskerrik asko, muchas gracias.